Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Protestas históricas en Cuba. Miles salen a las calles de la isla y exigen libertad de alimento y vacunas. ¿Pero dónde están los medicamentos? Que se me muere ahora mismo mi familiar y no hay ni gas. Estas protestas son importantes porque son inéditas en Cuba. El eco en Estados Unidos se ha hecho escuchar desde la Casa Blanca hasta las calles de Miami con el exilio cubano. Además, la denuncia del líder opositor venezolano Juan Guaidó dice que fuerzas de seguridad amenazaron con arrestarlo con armas largas y detuvieron a su aliado político. Alto a la violencia con armas de fuego. El presidente Biden busca un plan para frenar los homicidios en Estados Unidos que cada día van en aumento. La salud mental tiene mucho que ver aquí. Muchos de estos niños ya están traumados. Muchas de las violencias vienen desde su casa. Y alerta para más de 30 millones de personas en peligro por la ola de calor en la costa oeste. Hay incendios en al menos 6 estados del país. Comenzamos con las protestas en Cuba. Por segundo día consecutivo hubo protestas contra el régimen cubano. Hubo manifestaciones en ciudades como Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Guira de Melena y La Habana. Pero el tamaño de estas marchas fue mucho menor a las de ayer domingo. Desde la isla denuncian que el gobierno ha contenido este movimiento a través de la violencia. Que La Habana está militarizada, es decir, La Habana está bajo asedio. No es posible hacer nada, es terrible. Pero anoche, por ejemplo, en la madrugada, hubo secuestro, fue terrible. La policía le soltó los perros a la gente. Esto que estoy contando lo he visto yo. O sea, no es mentira. La mejor ayuda que pueden brindar ahora mismo los que están fuera, tienen internet, es denunciar lo que está pasando. Esto es grave. Es la voz de un hombre en la capital de la isla que describe las escenas de hoy. Dice, no puede grabarlas porque no hay buen internet. Decenas de jóvenes quedaron detenidos. Hay personas desaparecidas después de las manifestaciones históricas de este domingo. Y en Estados Unidos, en el sur de Florida, los exiliados cubanos también están en las calles. Exigen un cambio de régimen en Cuba. Rogelio Moratagli está en el restaurante Versalles de Miami, el centro de estas concentraciones. Nos vamos contigo, Rogelio. Muy buenas noches. Julio, buenas noches. El grito de libertad se vuelve a escuchar aquí en Miami. Es otra muestra de apoyo muy importante por parte del exilio cubano a sus compatriotas de la isla que hoy salieron a manifestarse en ciudades como Holguín y también en Santiago, en el oriente de la isla, porque siguen en pie de lucha intentando cambiar la situación en la isla. Fueron manifestaciones sin precedentes, con miles de cubanos volcados a las calles y en diferentes ciudades y poblados de la isla. Un día después, muchos experimentan una serie de sentimientos que van del orgullo al temor. Y tenemos mucho temor, por supuesto que tenemos mucho temor, y lo último que quisiéramos es un estallido social donde hayan pérdidas humanas. La voz es de Dayana. Su esposo fue arrestado por protestar pacíficamente en La Habana. Y hoy exige que lo liberen, como hacen decenas, quizás cientos de personas, cuyos familiares fueron detenidos. Muchos están en calidad de desaparecidos. El detonante para que el hartazgo de la sociedad estallara en las calles fue la pandemia, que ha provocado una crisis sanitaria mayúscula. ¿Pero dónde están los medicamentos? Que se me muere ahora mismo mi familiar y no hay ni gas. El COVID también agudizó problemas que llevan décadas. En Cuba no hay comida, en Cuba no hay medicamentos, no hay nada. El gobierno cubano dice que el COVID ha golpeado sin piedad por el embargo económico de Estados Unidos contra la isla. Levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo. Y aunque asegura que no reprimió, en las redes sociales circulan muchos videos que le contradicen. En algunos casos son agentes uniformados, en otros vestidos de civil que golpean a los manifestantes. Estas imágenes muestran los golpes que recibió un fotógrafo de la agencia AP. A un vecino mío le cayeron a golpe, le dieron 10 policías, le cayeron arriba. En algunas provincias como Holguín, la llama de las protestas intentaba encenderse de nuevo, pero en ciudades como La Habana, hoy predominaba la incertidumbre. Hay como un falso estado de calma. A lo mejor en algunas partes de La Habana hay como mucha calma, pero es falsa.
El futuro del movimiento es incierto, sobre todo porque la Internet, su única forma de comunicación con el exterior, está casi todo el tiempo interrumpida. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Nos enlazamos ahora con un joven manifestante del exilio cubano en la ciudad de Miami, Milkos de Sosa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te sientes, Milkos? ¿Han sido horas muy intensas? Sí, sin duda han sido horas intensas. Primero de mucha emoción por todo lo que estaba pasando en Cuba y todas las imágenes que vimos, que sin duda son inéditas e históricas. Y ahora también con un poco de incertidumbre y como preocupados, ¿no? por todo este gran silencio que ha habido durante este día. ¿Has podido platicar con personas dentro de la isla? Bueno, la mayoría me han dicho que definitivamente hoy Cuba no está como ayer. No ha habido ese grupo de manifestantes tan grande que hubo en el día de ayer. Están todos los militares en las ciudades, la policía está tomada todas las ciudades. ¿¿Percibes quizá cierto miedo? Sí, sin duda hay miedo porque durante la noche muchos de la policía y los militares fueron a buscar a muchas de las personas que se manifestaron. Conozco varios amigos que estuvieron presos, conozco un sacerdote amigo mío que estuvo preso. Espero que estén bien tus amigos. ¿Qué de las manifestaciones, las protestas en la ciudad de Miami? ¿Cómo las has vivido tú? Inmediatamente que me enteré, obviamente me fui al Versalles, que es el lugar donde el exilio generalmente se reúne cuando pasan estas cosas. Y es la única manera que tenemos de apoyarlos y de decirles estamos con ustedes. Desgraciadamente desde aquí eso es lo único que podemos hacer. ¿Cómo te explicas, Milkos, lo que está ocurriendo en este momento en Cuba? Como dices, fueron protestas inéditas. ¿Por qué ahora? Un factor determinante es la escasez que hay en Cuba en este momento, tanto de alimentos como de medicinas. ¿Qué esperas que pase en los próximos días, Milkos? Me gustaría que los cubanos no pierdan el miedo, que sigan en la calle. Sé que es difícil, no es algo que desde mi posición les puedo pedir, pero creo que es la única manera de tumbar aquello. Milkos de Sosa, muchas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, los cubanos emigrados también han salido a respaldar a sus compatriotas. En Las Vegas, Nevada, por ejemplo, ahí los ven, gritaron consignas como Patria y Vida y Libertad. También en ciudades como Houston, San Antonio en Texas o Orlando y Tampa en la Florida, se sumaron las denuncias a la dictadura cubana y los pedidos de renuncia al presidente Díaz-Canel. Esta mañana, el presidente Joe Biden dio un espaldarazo a los manifestantes. Cristina Londoño tiene esta y otras reacciones internacionales. ¡Canel! ¡Asesino! Por segundo día consecutivo y esta vez frente a la Casa Blanca, decenas de cubanos se sumaron a sus compatriotas de la isla que exigen libertad, comida y vacunas. Pero le piden al presidente Biden que no normalice las relaciones con La Habana. Restablecer el comercio, restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba es darle oxígeno a la dictadura. La dictadura se tiene que ir. Biden defendió a los manifestantes y su derecho de exigirle libertad al régimen autoritario, al que le pidió más allá de la solidaridad con el pueblo cubano, la realidad es que la política actual de la administración Biden hacia Cuba sigue siendo la que dejó Donald Trump. El exmandatario restringió el envío de remesas y redujo drásticamente los viajes a la isla. Sin embargo, el gobierno estadounidense y expertos en la relación bilateral insisten que la ayuda humanitaria y el comercio siguen fluyendo. La mentira es que ellos están diciendo que es Estados Unidos que bloquea la comida y la medicina en Cuba. Siempre Estados Unidos ha tenido excepciones en sus sanciones para la comida y la medicina. Aún así, el régimen de la isla culpa a Estados Unidos, afirmando que promueve la subversión y que su bloqueo genocida es responsable de las carencias. Hoy el presidente mexicano alzó su voz a favor de La Habana. Porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo. Mientras en la Casa Blanca habrá anuncios sobre Cuba y Haití esta semana. Manténganse en sintonía, dijo el presidente Biden. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En México hubo enfrentamientos verbales entre simpatizantes y opositores del régimen cubano frente a la embajada de la isla.
Manifestantes afines al gobierno comunista pidieron el fin del embargo en una acción convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Enfrente, un grupo de cubanos replicaba denunciando falta de libertades del régimen castrista. Y también en El Salvador salieron simpatizantes del gobierno cubano, condenaron las protestas en la isla, responsabilizaron al embargo de Estados Unidos por crear el descontento en Cuba, repitieron de alguna forma los argumentos del régimen de que el estallido social ha sido orquestado desde fuera. Y todo esto mientras en Venezuela miembros del grupo de élite de la policía intentaron detener hoy al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por muchos países como el presidente interino. La captura pudo evitarse, pero el aliado político de Guaidó sí quedó detenido. Nos vamos con Daniel Garrido, él está en Caracas con más detalles de esto. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Audiencia de Telemundo, la detención del ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y el intento violento de captura en contra de Juan Guaidó se lleva a cabo en medio de la visita de una delegación electoral de la Unión Europea y también en medio de un proceso de diálogo nacional que hoy parece tambaleante. Pasaba la 1 de la tarde, el propio Guevara del partido de Leopoldo López emitió esta transmisión donde se aprecia a agentes del gobierno de Nicolás Maduro armados y con actitud muy hostil. Un par de horas después sucedió esto con Juan Guaidó en su residencia ubicada al este de Caracas. Asediaron nuestro vehículo, un vehículo de seguridad, impactaron, hubo una detonación de un arma de fuego, no sabemos de qué tipo de arma. Por su parte, Freddy Guevara será presentado supuestamente mañana ante los tribunales pertinentes y podría ser acusado por la violencia que ocurrió en Caracas recientemente y que dejó un saldo de más de 32 personas muertas. Volvemos a los estudios en Miami. Gracias, Daniel, desde Caracas. Aquí en Estados Unidos, en Utah, una niña latina de 7 años murió por una bala que atravesó la pared de su cuarto. 3 hombres discutían en una casa vecina y todo terminó en esta balacera. El disparo perdido se incrustó en el cuerpo de Sai Danielis Rodríguez. Su padre creyó en un principio que la niña se había caído de la cama, que se había golpeado. La llevó en el hospital, ahí fue donde la pequeña murió. Algo que me dejó... ¿Sabes? Que yo digo, Señor, wow, tan rápido. Cuando eso estaba pasando, yo decía, Señor, te la llevaste tan rápido. Un hombre de 34 años enfrenta cargos por homicidio involuntario. El cuerpo de la pequeña será llevado a su natal Puerto Rico para su sepultura. En el Bronx, Nueva York, un niño de 13 años de edad también murió por un disparo este fin de semana. Una cámara de seguridad muestra el momento del ataque este domingo. Otro joven de 16 años murió igual por disparos, cerca de ahí. En Chicago hubo 12 muertos el fin de semana, más de 30 lesionados, entre ellos un joven latino. Todo esto es parte de una oleada de violencia en el país. Tan solo en lo que va de julio han ocurrido 29 tiroteos masivos, para un total de 345 en lo que va de este 2021. Y frente a la crisis, el presidente Biden se reunió hoy con jefes de policía, con líderes comunitarios para promover su plan y reducir la violencia. Su estrategia incluye combatir a los traficantes de armas ilegales, dar más recursos a los departamentos de policía del país para que contraten a más agentes, para que paguen horas extras, así como invertir en programas de prevención. Nos vamos a Haití. El principal sospechoso de orquestar el asesinato del presidente Jovenel Moïse está arrestado. Las autoridades presumen que Christian Emmanuel Sanon, que fue quien contrató a los mercenarios que ejecutaron al mandatario. La esposa de uno de los colombianos detenidos ya habló en nombre de su familia. No somos una vergüenza nacional y no me considero la esposa de un sicario ni de un mercenario. Me considero la esposa de un militar en buen uso de su retiro que buscó una oportunidad laboral por él, por su familia. Según la policía, Sanon viajó a Haití en un jet privado a finales de junio acompañado de mercenarios colombianos reclutados a través de una compañía basada en Estados Unidos. Sanon es médico con residencia en Florida. Coronavirus. Los casos de COVID-19 se disparan, sobre todo en los estados en general que tienen más bajos índices de vacunación. En los últimos 5 días ha habido un promedio de 20,000 nuevos casos de COVID-19, un considerable aumento del 47% comparado con la semana anterior. En 24 estados del país, estos que se ven en amarillo, hay un alza de casos, pero hay brotes preocupantes en Arkansas, Missouri, Nevada y Texas que aparecen en color rojo.
4 de julio sabíamos que había un tipo de problema, que íbamos a tener un pico. No sabíamos qué tan alto, y sobre todo la parte de la variante Delta, que es mucho más contagiosa en personas no vacunadas, también ha aumentado los casos. Sí, los expertos alertan de una ola de muertes a causa del virus provocado por el rechazo a la vacuna. En su mayoría, quienes están falleciendo son jóvenes menores de 30 años que no se han puesto la inyección. Preocupan sobre todo estados del sur como Mississippi, Alabama y Arkansas, donde la tasa de vacunación es de menos del 35%. En este momento, una forma de prevenir muertes y hospitalizaciones, que es por medio de la vacuna, que prácticamente el 99% de los casos en este momento de casos que estamos teniendo son gente no vacunada. Expertos exhortan a que la población se vacune cuanto antes porque es la única manera de prevenir estas muertes. Y en México hay también alerta por una tercera ola de COVID-19. Y es que en una semana los contagios aumentaron casi el 20%. En la capital, Ciudad de México, cientos de personas hicieron filas de hasta más de 3 horas solamente para hacerse la prueba. Las autoridades sanitarias prevén que el mayor pico se registre en agosto. La mayoría de los nuevos casos ocurren también entre jóvenes que no se han puesto la vacuna. En el oeste del país, al menos 6 estados sufren una ola de calor sin precedentes y luchan contra voraces incendios. Al norte del Lake Tahoe, en California, al menos 20 casas quedaron destruidas por el fuego. Varias zonas ya evacuaron. En Oregón, el incendio Bootleg, el de mayor tamaño en la región, devoró ya más de 150,000 acres, afectó el suministro eléctrico de varios estados. Y debido al calor extremo, se emitió hoy otra vez una nueva alerta flex en el estado de California. Con ella se le pidió a la población que redujera su consumo de energía eléctrica entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Ejemplos: ajustar el aire acondicionado a 78 grados o más y no usar electrodomésticos grandes. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.